Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada de conferencias de Activo Festival. Tengo el agrado de presentar en la tarde de hoy a César Sagredo, quien se conecta desde Concepción. Diseñador gráfico, licenciado en diseño, magíster en ciencias de la comunicación y candidato doctor en diseño de la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Con más de 15 años de experiencia profesional y académica en el área de la metodología, la semiótica y la gramática visual, dictando clases en diversos institutos y universidades de Chile. Recientemente se desempeñó como director general de comunicación estratégica en la Universidad del Biobío, donde actualmente cubre labores académicas en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la misma institución. César nos encantará hoy con su charla Comunicación de Riesgo, reflexiones acerca del infodiseño. Muy bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, con un poco de frío acá en Concepción, pero contento de estar acá. Bueno, nosotros te saludamos desde Iquique Glorioso. Ayer estábamos transmitiendo desde Alto Hospicio, desde el Centro Cultural Vida y Arte, a quien le agradecemos también el apoyo en todo el aspecto audiovisual. Y hoy día desde Iquique y tú en Concepción. ¿Todo bien? Todo bien hasta ahora, sí. Todo bien hasta Perfecto. ahora y con ganas de compartir este tema que no es tan común, que se compartan charlas de diseño. Y bueno, quizás vamos a explicar por qué pasa eso. Perfecto. Bueno, te dejamos al mando entonces, César, de esta muy interesante charla y luego volvemos con preguntas y para el cierre. Te dejamos al mando. Nos vemos Perfecto, más muchas rato. gracias. Ok, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Bien, esta presentación voy a hablar sobre claramente infodiseño o diseño de información o infodesign. Ya hay varias formas de llamarlo, pero nos referimos a exactamente lo mismo. Y quiero, bueno, saludarnos de Concepción, una ciudad eh, histórica respecto al tema que voy a tratar, que son terremotos y tsunami, en un tema que voy a tocar ahí. Y quiero partir justamente con este video para contextualizar mi presentación. Un nuevo barrio residencial se consolida en Concepción de la mano de Constructora Socodil. En un sector renovado, lo invitamos a conocer Condominio Alto Río. Con maravillosas vistas de la capital de la región, Alto Río se distingue por su bello diseño y calidad constructiva. Ubicado en un punto estratégico del Gran Concepción, con supermercados, centros comerciales y una fluida locomoción a la puerta, este espectacular edificio de 15 pisos que ofrece 5 alternativas de departamentos con entrega inmediata, con 1, 2 o 3 dormitorios, living comedor, cocina amoblada y equipada con encimera, horno y campana, 1 o 2 baños y terraza dependiendo del modelo. Alto Río es la opción urbana más acogedora y práctica del mercado. En Alto Río lo espera un 10% de descuento en la compra de su departamento y además incluimos la bodega de regalo. Consulta acerca de subsidios de renovación urbana con 200 UFs y DS40. Visite Pilotos en Avenida Padre Hurtado 776, esquina Maipú, a un costado del Líder de Prat, o realice sus consultas al foro 221 3038. Condominio Alto Río, una alternativa de vida a orillas de la renovación. www.socodil.cl. Bien, este proyecto fue un proyecto que yo visité personalmente cuando quería comprar mi primer departamento en esos años, 2010. Imagino que todos saben lo que pasó con ese edificio. Ese edificio colapsó en el terremoto del 2010. Justamente yo me encontraba, hablaba con Joana al principio, antes de la transmisión, me encontraba en el norte, el 27F del 2010, y fue bastante fuerte ver esto por televisión y no pasé el terremoto en Concepción, lo pasé en el norte. Particularmente estaba en Arica en ese momento. Estas cosas que te pasan a ti como persona,
digamos, vivir un terremoto, todos lo vivimos de cierta forma, algunos quizás más complicados que otros, pero me hizo reflexionar muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo que hice el día del terremoto? Estaba en el norte, como les contaba, viajé a Concepción, me había comprado otro departamento que está, no sé, 10 cuadras de ahí, mucho más barato, y me fui a la casa de mis papás, que vive en San Pedro, una localidad que está cerca de Concepción, cruzando el río. Y estando en San Pedro, ya 4 días del 27F, no 2 días, pero disculpen, 2 días del 27F, pasó un carro de bomba fuera de la casa de mis papás y con este texto que pueden leer acá, que decía que se aproximaba un tsunami y que teníamos que evacuar a una zona de seguridad. Que lo diga un bombero por un altavoz bien caótico, bien surrealista, y nada, o sea, es súper fuerte estar en esa situación, y primera vez que tengo la mente en blanco. Nunca me había pasado en mi vida que me desconecté, no sabía qué hacer. No sé cuánto tiempo estuve, pero me acuerdo de ese instante donde no sabía qué hacer, me choqué un poco, pero después vine un segundo de cultura y empecé a pensar, bueno, mis papás viven lejos del borde costero de Concepción, y que llega una ola ahí, dije, ya bueno, si llega una ola donde vive mi papá, ya nada más que hacer, digo. Entonces dije a mi papá, calma, creo que no estamos en una zona de riesgo, y porque era un caos, o sea, tú salías, la gente corriendo, la gente con virgen en la mano, automóviles así como a full, un caos, una situación muy, muy dura. Y fue después del terremoto fuerte. Pero eso, el 2010, ya pasaba harto tiempo, me hizo reflexionar mi labor profesional. Yo trabajaba antes de eso obviamente en marketing, lo que siempre trabajan la mayoría de los diseñadores, pero igual reflexioné y dije, bueno, ¿por qué la gente no está informada respecto a esto? ¿Por qué yo no sé si estoy en una zona de seguridad o no? Y me hizo una serie de preguntas que me hicieron cambiar un poco mi trabajo profesional. Y empecé a revisar lo que no sé en la U, o sea, la mayoría de la gente que estudia diseño en la U o en el instituto que sea, generalmente te hablan de estos 4 áreas, ¿no?, del diseño. Yo cuando estudié estaban las 3 primeras, el cuarto apareció al principio del 2000, que es el diseño de entretención, pero siempre te hablan de diseño persuasivo, diseño educativo, diseño informativo y diseño de entretención. Y en cuanto al diseño informativo, el diseño de información, la mayoría de las escuelas de diseño lo asocian, o el ejercicio que hacen innato, ¿cierto?, son las típicas síntesis gráficas, ¿no? Entonces, que fue un ramo que tuve en información. Y es lo que yo hasta ese momento conocía sobre diseño de información, lo asociaba con síntesis gráfica, con señalética, y quizás con pictografía, digamos, pero no pasaba de ese conocimiento. Y esa fue la primera reflexión que hice: ¿por qué las escuelas de diseño en un país, Chile, un país sísmico, no forman a la gente profesional de comunicación en una especialidad que es súper necesaria para nuestra comunidad? Actualmente, los diseñadores que trabajan en esto, que yo conozco, son 2, 3, contándome. Nadie se dedica mucho a esto, insisto, siendo un país sísmico. Para que vamos entendiendo un poco los conceptos, tampoco quiero hacer una charla, una clase de esto, pero diseño de información se puede ver, bueno, es una actividad que se ve de varias disciplinas, es transdisciplinar, como dice ahí Ledesma, y lo que busca es hacer comprensible la información que es compleja, ¿no? Eso es como lo esencial, lo principal. Dato extra, el 80% de información fue en marketing. Yo desconozco si me están escuchando diseñadores acá, y ojalá que hagamos esa reflexión respecto a la formación que uno tiene como diseñador en comunicación visual. Me parece súper interesante lo que formula Katz respecto a lo que es el diseño de información, y me voy a quedar con la última palabra, que es preponderante, y vamos a conectarla con la última parte de la charla.
Dice buscar, aclarar, simplificar y hacer accesible la información a las personas que necesiten y la usen para tomar decisiones preponderantes. Decisiones, justamente lo que yo estaba tratando de tomar en la casa de mi papá, una buena decisión. Por suerte tuve un poco de cordura y tuve un poco de calma y decidí quedarnos en la casa, y al final era mucho más seguro que salir a los días de vacación donde realmente era un caos. No sabría cómo compartir lo que vi ahí con autos, así de gente corriendo, gente con carros, etc., ¿no? Una cosa bien caótica. Convertir información compleja en información simple. Mira, aquí voy a hacer un pequeño ejercicio. Tengo la formación de ser profesor, discúlpenme, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero que quiero que quede claro que no hablo de marketing, ¿ya? El diseño de información no tiene nada que ver con el marketing, nada que ver con el branding, nada que ver con la publicidad, nada que ver con las relaciones públicas, ¿no? Una disciplina que corre por un carril aparte. Vamos a un ejemplo simple para que entendamos esto. Una pregunta muy simple. ¿Cómo saber si un huevo está fresco? Entonces, para eso yo puedo acceder a un texto, que eso lo voy a presentar acá, y ustedes los pueden leer. ¿Ya? Aquí está el texto. Este texto me entrega toda la información para saber si el huevo está fresco o no. ¿Ya? Lo interesante abajo, fíjense el tercer párrafo, que empiezan, si yo tengo un huevo, ¿cierto?, el fondo de un recipiente y está horizontal, ¿cierto?, a 90 grados, el huevo tiene entre 1 y 2 días, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo de este huevito, el huevo va inclinándose en grados, 20, 45, 60, hasta llegar a la posición de 90 grados, ¿cierto? Un huevo que tiene entre 15 y 30 días, que en este caso queda flotando en el receptáculo. Si esto yo lo leo, lo puedo entender, lo puedo comprender. Sin embargo, como hay datos, como hay situaciones, hay condiciones, y hay una serie de micromensajes dentro de este texto, es complejo entenderlo textualmente. Para eso está el diseño de información, para hacer de esto. Entonces tenemos el número 1, un huevo muy fresco, ¿ya? Y esto pueden probarlo en su casa, no es un discurso esto. Dejen un huevo en un recipiente, si cae horizontal, ¿cierto? Un huevo queda horizontal en la parte tocando el fondo, ¿cierto? Un huevo fresco, y si el huevo flota, es un huevo ya con más días. Y eso, bueno, tiene una explicación. Ustedes saben que el huevo tiene una superficie porosa que deja entrar oxígeno, y eso genera que este huevo al final flote. Entonces tenemos una infografía que no es otra cosa que una información, ¿cierto?, visual, que resume un texto medianamente complejo como el que nosotros estamos viendo acá. Esta otra forma de saber si un huevo está fresco o no, entre más isométrico el huevo, la yema está en el centro, entre más al centro esté la yema, el huevo está mucho más fresco, y conforme va avanzando se va acercando al borde, ¿no? Entonces tenemos un huevo fresco y tenemos un huevo no fresco. El diseño de información lo encontramos en muchas cosas, no en interfaces, en celulares, en la instrucción para armar una antena satelital, en el aeropuerto, en el avión, pero también en cosas muy cotidianas como esto. Por ejemplo, este es un sticker que, mediante el código cromático, ¿cierto?, el color, indica el nivel que tiene la palta, ¿cierto? Si tiene un nivel de maduración que tiene en este caso la palta, si es firme, si es suave o si no está madura, ¿no? Entonces, también acá tenemos un mensaje sobre diseño de información. Nosotros estamos llenos de mensajes visualmente, somos una sociedad hiperconectada, hipercomunicada, y que paradojalmente no nos comunicamos mucho entre personas, ¿no? Estamos muy conectados, pero a la vez muy desconectados en términos de comunicación interpersonal. Sin embargo, estos mensajes que nosotros vemos acá, los podemos reconocer perfectamente. Puma, Twitter, Apple, Disney y Nike, ¿no? No hay problema. Yo los veo, yo creo que la mayoría de la gente que está acompañando en esta tarde podría reconocerlos. ¿Por qué? Porque son signos que cotidianamente
aparecen en los sistemas de comunicación y en los medios que nosotros consumimos habitualmente. Sin embargo, si vemos este tipo de signos, ya empieza a ser un poquito más complejo porque no son tan cotidianos, o deben ser en contextos bastante particulares, pero sí son importantes. Por ejemplo, precaución o riesgo, ¿cierto? O precaución en general, riesgo biológico, riesgo por láser, arma química, que bueno, quizás en Chile no es tan común, ¿cierto?, que exista ese icono, pero sí yo lo he visto mucho en los hospitales y lamentablemente no lo respetan mucho, que es mantener despejado, que lo ponen generalmente en puertas donde salen pacientes en una línea de emergencia. Entonces cuando alguien está parado o alguien deja un objeto o algo ahí, interrumpe el tránsito natural y deseado, que es que esta persona se desplace de forma rápida. Entonces, de vuelta, ¿de qué me sirve conocer las marcas? Bueno, para la gente que le gusta consumir marcas, está bien, todos consumimos marcas. Aquí no quiero hacer una crítica sobre el branding, todo lo contrario, trabajo en branding, pero sí, es importante, tan importante conocer las marcas, también conocer los pictogramas de prevención, porque de cierta forma tienen una función mucho más, una función diferente, y que se relaciona directamente con nuestra salud, con nuestro bienestar. Aprovecho aquí comparto con ustedes esta actualización que está haciendo Chile respecto a estos signos que llevan un tiempo hasta ahora, que van a quitarle el anclaje tipográfico donde dice la tipografía, donde dice tóxico, corrosivo. Eso desaparece y ahora van a aparecer los camiones y las unidades que tengan este tipo de cualidades, ¿cierto?, en el contexto industrial, solamente con el pictograma sin la parte de texto. Por eso es súper importante conocer estos signos para que nosotros seamos precavidos al momento de encontrarnos con algún objeto que esté rotulado con este tipo de señales. ¿Qué debería entonces saber? Me preguntaba ahí en la casa de mis papás, después que pasó un poco el caos, ¿qué debería saber acerca de terremoto tsunami? No sabía mucho, no sabía sobre cuota 30, no sabía sobre días de evacuación, no sabía sobre nada en ese momento. Me sentí medio rabia conmigo mismo por no informarme, por no estar enterado de las cosas que son importantes. La otra cosa es quién debiera informar acerca de esto. A mí jamás me llegó un mensaje, un correo, un flyer, lo que sea, de ninguna información respecto al peligro de tsunami, en este caso en la casa de mi papá, donde yo vivía, nunca. Hasta ahora, ha pasado mucho tiempo, nunca me ha llegado nada. Y por último, ¿cómo se informa la ciudadanía? También son otras preguntas que me hice en esta reflexión ya hace un tiempo atrás. Y bueno, lo natural que uno hace como diseñador es hacer una investigación, empezar a ver qué hace el gobierno, y me di cuenta que el gobierno en su sitio web, ¿cierto?, entregaba estos mapas de evacuación, mapas de zona de seguridad y mapas de inundación, a toda la vez, ¿cierto?, en el sitio, en ese tiempo de ONEMI. ¿Ya? Aquí hago un pequeño zoom de cómo limitaba, ¿cierto?, las vías de evacuación, y también apareció un PE, que no tenía idea hasta el momento, cuando yo vi la primera vez de estos mapas, y me di cuenta que eso PE significa punto de encuentro, que son zonas seguras. ¿Ya? Donde hay un PE, es una cuota 30, por lo menos 30 metros, que me permite estar en una zona segura en el caso de un tsunami. Estuve investigando respecto al contexto donde, me invitaron acá, gentilmente, ¿cierto?, en Iquique, un poco mejor diseñado, un poco más sintetizado la información, incluso con un mapa de zona de inundación, muy marcado con metros, ya menos 6 metros, entre 4 y 6 metros, fíjense, va avanzando. O sea, más de 7 metros, más de 6 metros, entre 4 y 6 metros, y parte de 0 a 1 metro de la costa, ¿cierto? Entonces empieza ahí a hacer un mensaje un poco más inteligible para alguien como yo, que no conocía mucho sobre el lenguaje cartográfico.
Y eso fue la primera también, otra cosa que empecé a descubrir, ¿por qué lo hacen con una cartografía? ¿Por qué no lo hacen con infografía? Bueno, después descubrí, teniendo reuniones con personas encargadas en el caso de Talcahuano, de riesgo, lo hacen ingenieros con la mejor voluntad del mundo, créanme, conocí a esas personas, pero no son expertos en comunicación visual y no tienen por qué serlo. Un ingeniero lo que hace es graficar de la mejor forma que él tiene o puede estas zonas de inundación que extraen sobre estudios históricos de tsunami en la costa de Chile. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿dónde están mis colegas aportando un poco con este lenguaje? El lenguaje que si estoy en Corea, yo veo eso, independiente que ustedes que sepan o no coreano, con la pictografía ya sé, por ejemplo, que en esa zona es una zona de tsunami, independiente del anclaje tipográfico que está abajo de la ola. También empecé a buscar mucho, bueno, llevo harto tiempo, esto en cierta forma son algunas imágenes que tengo sobre muchas imágenes que he investigado, encontrado, libros que he adquirido, libros que he descargado, etc. Y cosas también que mesas vernaculares donde aparece esta zona, cierta vacación, una persona corriéndose la ola. He encontrado cosas muy raras, ¿no? Con un tema que tiene que ser serio, ¿no? Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de vida acá, ¿no? Y cosas también hechas por diseñadores que es rarísimo, ¿no? Estas soluciones que uno encuentra, incluso que se venden en internet, hay muchos negocios donde venden estos stickers y las empresas compran, las instituciones compran estos stickers sin tener ningún estudio o sin tener ningún respaldo semiótico o de significación potente que asegure que la persona lo entienda correctamente. Por ejemplo, acá hay dos cosas que son muy extrañas. Este signo de salida de emergencia es un signo internacional, está en muchos países, pero tiene un gran error. De hecho, eso es en Chile, que la persona está corriendo, ¿ya? Siempre se dice, y tiene una lógica, que cuando estoy en una situación de riesgo debo mantener la calma y uno puede caminar a paso raudo o rápido, pero no correr. Correr es un error por muchos motivos. Te puedes caer, puedes golpear a alguien y aumenta el pánico. Entonces, fíjate que esta señal, que es una señal oficial de salida, aparece una persona corriendo, ni siquiera caminando, corriendo, por lo cual hay un discurso de que no es apropiado. Y segundo, la persona corre a la derecha y la flecha indica a la izquierda, o sea, hay como es extremadamente incoherente respecto al objetivo que me imagino que debe lograr que la persona tome una decisión de escape en una situación de fuego, ante cosa, ¿no? Sería emergencia de fuego. Cosas muy raras, ¿no? Signos que deberíamos conocer y que no los conocemos y que no estamos también muy habituados es punto de encuentro, la E que hablamos al principio, tiene ese símbolo. Sin embargo, hay diseñadores que empiezan a hacer sus propias versiones y empiezan a desarrollar de forma sui generis, de forma de caja, una metodología de caja negra, soluciones que ya están bien solucionadas. La señal de arriba, de punto de encuentro, es una solución que se usa en muchos países y volver a diseñarla es un total y absoluto error. En el diseño de la información no se busca creatividad, expresión ni plástica, no, sino que lo que se busca es que sea funcional, ¿no? Entonces, cuando ya se diseña y se conoce mundialmente una imagen, no es necesario volver a diseñarla. Con todo eso, con todo lo que estoy tratando acá de resumir, del tiempo que llevo trabajando, llegué a lo que se conoce por gestión de riesgo. Que se habla mucho ahora sobre gestión de riesgo, pero bueno, cuando empecé no era muy conocido, y me hice preguntas si, bueno, los señores trabajamos en esto, y me puse a investigar y entendí, digamos, que el riesgo es una ecuación. Muy interesante esto, para mí que trabajo en esto, que el riesgo es una ecuación de probabilidad de impacto, o sea, qué tan probable que pase algo y qué tan poderoso puede ser el daño. Y eso se promedia, se saca una ecuación y se considera el nivel de riesgo. ¿Qué tan probable que exista un tsunami en Concepción?
es muy probable, y qué impacto va a tener es muy alto. Entonces, tenemos mucho riesgo en las costas, no solamente de Concepción, sino que en las costas de todo de Chile, porque somos un país asentado en una placa. Entonces, el riesgo es algo que nosotros tenemos que, hemos aprendido a vivir con él, pero desde el punto de vista del diseño, a mi entender, hemos avanzado muy poco respecto al lenguaje de comunicación visual. Es lo que quiero compartir con ustedes. Llegué a la ISO, bueno, después me di cuenta que existen diferentes ISOs sobre gestión de riesgo, bueno, gestión de riesgo de negocio y otro tipo de riesgo, que se interesan sobre el riesgo que se puede dar en el sector público-privado, pero a mí me interesaba lo gráfico, lo visual. Y llegué a este método que tiene que ver que su objetivo es hacer comprensible, ¿cierto? Y ayudar a crear pictogramas de fácil comprensión. Y me di cuenta que existía una metodología para hacer pictogramas, el fin, y que no se consideraba en la universidad, por lo menos en la mía nunca se ha hablado sobre esto, y que cuando se hacían señalética se hacían siguiendo libros muy antiguos o siguiendo lo que decía el profesor y si le gustaba o no, ¿cierto? Esto tiene que ver con gusto, tiene que ver con función y es un lenguaje extremadamente técnico. Enseñar esa información es conocer mucho el lenguaje de información, es conocer muchos libros, es conocer mucho procedimiento, metodología, insisto, muy, muy técnico. Sin embargo, me da la impresión que como se enseña, no es muy, a mi entender, muy amateur, ¿no? Porque no se considera, se desconocen estas metodologías que nos plantea, en este caso, la ISO 9186, ¿ya? Sobre investigación, sobre normativa, sobre definiciones, principios, ciertos pasos preliminares, como están ahí, estoy leyendo los puntos, ¿cierto? Y lo más importante que el test de comprensión que esta ISO nos entrega. Bueno, pregunta, ¿qué hago como diseñador? Pues hasta aquí era investigación, era darme cuenta de cosas, y los diseñadores y todos los profesionales en Chile tenemos dos caminos, o critico o trabajo, ¿ya? Lo más fácil es criticar, pero yo opté por trabajar y justo apareció un fondo de innovación en mi universidad, como académico postulé para trabajar en esta área que me interesaba mucho, ¿ya? Que es el diseño de información, y que no sabía mucho por mi formación. Me fui a la ONEMI, pedí el apoyo, me lo dieron, esto es tocar puertas, esto es gestión, y postulé el fondo, y bueno, me lo gané, un fondo de iniciación de investigación, por lo cual tenía financiamiento para hacer lo que yo quería hacer, que era algo bien puntual, muy de diseñador de comunicación visual. Yo quería hacer una propuesta metodológica para la creación de material instructivo de riesgo de terremoto tsunami. O sea, básicamente lo que quería hacer es qué procedimiento, qué consideraciones uno debiera tener al momento de generar pictogramas. Eso era como lo que me motivaba. Así que con el financiamiento pude trabajar con ayudantes, con algunos ilustradores, me permitió viajar, me permitió contactarme con colegios. Entonces fue un año y medio muy, muy interesante, donde terminé en esto, que es una metodología específica para el diseño de pictogramas, que favorablemente lo usan aquí en Concepción, la Universidad de Desarrollo, lo usan en su asignatura. Sí, yo no soy profesor, se lo cedí a un colega y lo usa, y ha tenido, del 2018-19 lo usa, y ha tenido, según él, excelentes resultados. Y bueno, lo usaba yo cuando hacía esta asignatura, y espero que se use y que esto se perfeccione para que desarrollemos un trabajo colaborativo y también claramente más profesional, no tan amateur como dije al principio. Entonces, dentro de esa metodología que realicé, no voy a explicar cómo lo hice porque parece como una lata, ¿no? Pero es una investigación a base de reflexiones, conversación con expertos, muchos libros, muchas citas, muchos test, observación en clase, observación participante, etnografía, tiene mucha metodología para llegar a ese método, esa guía más que método. Y también me decidí hacer una escala de iconización porque al final me di cuenta que la síntesis gráfica, que es principal, un proceso clave dentro del diseño de información,
se hablaba sobre síntesis alta, media, baja, pero no había ninguna escala de conicidad que me permitía a mí, por lo menos, entender de cuando hablamos sobre esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dentro del mismo proyecto de investigación, tomé un automóvil, la foto de arriba, y empecé a ilustrar este automóvil, que es un Illustrator, una ilustración de abajo la realicé yo, pero no quiero que se fijen en la ilustración, sino que se fijen en el proceso. Aquí no me interesa que digan que ilustre bien, sino que me interesa que compartan un poco los criterios, ¿no?, que uno tiene como diseñador al momento de hacer una síntesis gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hice? Una escala de conicidad abocado al objetual, y terminé en esto, ¿no?, en esta propuesta, donde hay una escala alta, un nivel alto de conicidad arriba, un nivel medio de conicidad y un nivel bajo de conicidad, por lo cual tiene 3 niveles, el ABC, ¿cierto? 1, 2, 3, disculpa, con ABC, en diferentes niveles. Ahí está un poco la forma de verlo verticalmente. Y esto a mí me permitió tener referencia. Entonces, ¿qué es lo que hice con eso? Comprender el proceso de síntesis. Aquí quiero compartir una frase que me encuentro espectacular y que tiene que ver, que se relaciona directamente con lo que estamos hablando sobre la síntesis gráfica. La síntesis gráfica es un proceso cognitivo, es un proceso semiótico, donde el diseñador toma decisiones que son muy preponderantes y que pueden marcar la diferencia de que un mensaje se entienda o no. Y eso tiene la repercusión de que puede afectar o a favorecer muchas personas. Entonces, cuando hacemos estos tipos de proyectos, hay mucha responsabilidad porque el objetivo es que el mensaje se entienda, ¿no?, se comprenda. Entonces, con esa escala que está acá presente, volví a la zona, el mapa de educación que tenía la municipalidad de Talcahuano, y me contacté con el Colegio Santa Clara en Talcahuano, colegio que seleccioné porque el tsunami, cuando fue el tsunami, arrasó con él y quería que estos niños conocieran por lo menos la zona de seguridad por si venía otro tsunami. Fue en 2018-19, ahí estoy haciendo un poco, estaba joven ahí, como hacer tiempo. Ahí estoy haciendo las evaluaciones de los mapas de evocación que hicimos con un taller de codificación en mi universidad, o sea, el Bio, y fue una cosa muy alucinante, muy interesante. Entonces, ese mapa lo evaluamos y le hicimos 3 preguntas, que están acá, ¿no? Bueno, hay una solución estas son soluciones de alumnos, ¿no? Cómo comunicarle a esos niños dónde está su colegio y dónde tiene que llegar, ¿ya? En este caso tiene que llegar al Cerro La U, y está en la Cota 30, aquí otra solución del colegio, ¿ya? Otra solución del colegio. Esta fue la que mejor fue entendida, comprendida por los alumnos, para que tomaran para que cogieran la línea o el camino de seguridad que tenían que hacer. Hay alguna fotografía de ese grupo focal, ¿cierto? Y esta es la ficha del grupo focal donde le preguntamos ¿dónde está tu colegio? Y si se demoraba, bueno, teníamos un rango de tiempo, si se demoraba más de 5 segundos, entre 5 y 10, más de 10, y ahí nosotros anotábamos si efectivamente cumplía con ese estándar de comunicación. Después la segunda pregunta es ¿hasta dónde ha llegado al mar? Ellos marcaban cada uno, esto nosotros lo grabamos y después hicimos toda una serie evaluamos, ¿cierto?, si efectivamente el alumno sabía hasta dónde puede llegar el mar. Y la última pregunta es ¿cuál es el camino hacia la zona de seguridad? Tenía que marcarlo y inmediatamente nos damos cuenta si lo conocíamos. Menos del 3% reconoció el colegio donde estaba, 0% pudo decir hasta dónde llegaba el mar, desconocían, digamos, la zona de inundación, y 0% pudo decir el camino adecuado para llegar a la zona de seguridad. Y nos encontramos con otro problema, es que los profesores tenían un camino que ellos habían decidido cuál es el más seguro, y yo estaba evaluando el que me había entregado ONEMI. Entonces ahí me di cuenta que también existía una descoordinación entre ONEMI y los profesores, que
todavía perjudica mucho más la autonomía que podían tener estos alumnos al momento de un tsunami, un segundo tsunami, ya habían vivido uno. Por suerte no estaban en el colegio. Ahí un poco la foto, ¿cierto? Mira, este es un trabajo que hizo un alumno, son todos estos trabajos de alumnos de diseño, y fíjense que este tiene una bandera, ¿ya? Está como un sistema de juego, ¿no? A la izquierda hay una bandera donde se cerra la U, a la izquierda hay una banderita, como un juego de plataforma, y a la derecha está el colegio, ¿no? Entonces, tiene que ir de derecha a izquierda, etc. Y para poder hacer más rico la evaluación de este material, trabajé con una malla receptora, que es una herramienta muy simple que viene en el Design Thinking, y fíjate las cosas que me decían los niños, cosas que le decían bien. Mira, ahí está mi colegio, ¿ya? Se emocionaban cuando veían su colegio graficado. Ese árbol está afuera, me gustan los colores, es más claro verlo de arriba. Entonces uno empieza a escuchar y a entender de cómo observan y entienden las cosas los niños. Dudas que tenían, ¿por qué hay montañas si Talcahuano no tiene montaña? Claro, el alumno Jaime, que hizo esa ilustración, puso montañas que sean bonitas, pero en Talcahuano no hay montaña, ¿ah? Incluso hasta le puso hasta nieve, no sé, puedo volver para atrás, pero fíjense que tiene hasta nieve, y en Talcahuano no existe montaña ni nieve, entonces me llamaba la atención por qué había montañas. Y el mar está a la izquierda o a la derecha, buena pregunta, ¿no? Es que en este caso está en los dos lados. Hay que revisar un poco el mapa ahí para que entienda lo que estoy diciendo. No debe haber una bandera, no es un juego, dijo el niño. Y después me dijo, ese color no es del hospital. Claro, los niños conocen los edificios y asocian el color con el edificio, y como no teníamos, mis alumnos, como no conocían, pusieron el color que ellos creyeron pertinente. Eso para que vean lo fino que debe ser un trabajo de diseño de información. No tiene nada que ver con la ilustración, ¿no? Esto es un mensaje concreto, un mensaje totalmente funcional. No servía el icono pictograma que me decía, en este caso la ISO 9000, cómo hacer un pictograma en Encina, sino que servía que ellos reconocieran su shell, ¿no? Era la forma shell que ellos tenían. Lo mismo pasaba con el colegio, digamos. O sea, aquí no había que hacer un icono de colegio ni un icono de policía, sino que ellos reconocían cuál era el edificio de policía y cuál era el edificio de la morfología de su colegio. Entonces, no me servía un poco la ISO que me recomendaban para hacer pictogramas, sino que tenía que ver más que nada con referentes con su entorno. Y lo más importante de este tema es que claramente que los niños debieran conocer la cuota 30. Fíjate que yo estoy volviendo con este proyecto ahora con una investigación que queremos hacer a nivel regional, y hablamos con unos colegas, le pregunté a 3 colegas si conocía la cuota 30, nadie la conocía. Y después le dije, bueno, la cuota 30 son 30 metros sobre el nivel del mar, y tú tienes que saber en qué cuota está tu casa, porque sabiendo la cuota de tu casa, tú te mueves o no te mueves, súper simple, ¿no? Yo creo que ni siquiera en eso hemos avanzado, ¿no? Ni siquiera sabemos si donde está mi casa, me tengo que mover más al cerro, o estoy en una cuota de seguridad que, insisto, es más seguro de repente quedarte en tu misma casa. Acá han hecho algunas cosas el gobierno, ¿cierto? Pero fíjate como ellos más que nada son ilustradores, no son gente que trabaja en diseño de información, pero por lo menos aquí se entiende de que hay que estar al menos 80 metros de la playa, ¿cierto? Y que a la derecha, fíjense que dice cota 30, que es la altura deseada para el momento de un tsunami. Bueno, como sigo esta investigación, terminé la investigación, todo bien, y me haría un doctorado. Para seguir la investigación, me gané una beca también, media beca para seguir estudiando este tema, y aparece el COVID. Entre medio, ya tenía mi tesis ya más o menos terminada, COVID, bueno, ¿para qué vamos a hablar del COVID? Pero bueno, seguí con mis preguntas sobre la investigación, de venir al COVID, que esto en pleno COVID. Empecé a preguntar, bueno, ¿qué variables de representación gráfica participan en un proceso de síntesis gráfica? Encontraba que era interesante saber eso, ¿cierto? Conocer eso.
Otra pregunta que me dice, ¿qué relación tienen los grados de síntesis gráfica con la inteligibilidad de los mensajes según factores demográficos? O sea, una imagen muy sintetizada o muy poco sintetizada, ¿cómo afecta a las personas con mayor edad, con menor edad? ¿Cómo afecta los mensajes según el nivel socioeconómico? Y si afecta por género, ¿ya? Que sería son 3 variables que trabajé en mi tesis doctoral. Y otra pregunta que me hice es cómo se relaciona la síntesis gráfica con la función comunicativa del mensaje, que están dentro de mis conclusiones de investigación. Y que como estamos en pandemia, encerrados, me colgué de la campaña de prevención que hizo el gobierno, el Ministerio de Salud, el MinSal, en el primer año de pandemia. Estas son las 3 publicaciones oficiales que hizo el MinSal en la cuenta de Instagram, donde el 79% de las personas estaba conectada a esa cuenta de Instagram para ver qué cosa tenía que hacer o no hacer respecto al COVID, ¿no? Recuerda que había mucha desinformación, todos llegamos, teníamos un ritual de cuando llegaban las cosas del mercado, lavarlas con cloro, ¿cierto? Todos pasamos por esos procesos que no tenían mucho que ver con el peligro, ¿cierto?, de infectarse de este nuevo virus. Entonces, ¿qué es lo que tomé? Tomé todos estos iconos sobre fiebre alta, todos, dificultad respiratoria, usar mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y el uso correcto de mascarilla, y lo rediseñé con 3 niveles de iconización, ¿ya? Eso fue mi metodología. Ahí está un poco explicado, ¿cierto? La infografía de MinSal la tomo, lo rediseño con 3 niveles, nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Ese nivel lo subo a un test en línea. Recuerden que no tenía otra posibilidad de hacer pruebas, solamente todo era online. Y eso a mí me permitía evaluar la publicación del MinSal y evaluar el rediseño que yo hacía de estos signos, ¿cierto?, para ver los resultados y al final ya hacer una evaluación efectivamente del material del gobierno y el material que yo rediseñé. Entonces tomo esto, ¿cierto?, y empiezo a trabajar estos pictogramas con diferentes niveles de síntesis, voy evaluando cuál llega a un mayor grado de comprensión con el ¿ya? Temas complejos fue superamos en todas las imágenes al gobierno en comprensibilidad, en nivel de comprensión. No los voy a aburrir con la tabla de resultados porque es muy grande, muy fome explicar, pero sí voy a explicar las cosas que me equivoqué, o no equivocamos. Este es un signo que diseñé para comunicar dificultad respiratoria, ¿ya? Fue la primera vez que hicimos un primer test, hicimos 2 tests en línea. Pero el 89.34% de los participantes se inclina por la opción de dolor de pecho, pensaban que ese era dolor de pecho, que entonces era un error, ¿ya? Y que no tenía que ver con la síntesis gráfica, con el nivel, sino que tenía que ver con la selección, la configuración del signo inicial, ¿ya? Luego lo rediseñamos, ¿ya? De esto que está acá, ¿cierto?, que parece que le duele el corazón, no sé qué, pasamos a un signo más centrado en la garganta, ¿cierto?, que ya, insisto, el objetivo era dificultad respiratoria, pensando que estos pictogramas, ojo, que pensando en pictogramas de personas que no sabían leer, obviamente personas que no usaban, o sea, que prescindían del texto. De hecho, los tests, sacamos todos los textos y usamos solamente pictogramas, o sea, que la pregunta era bien directa. ¿Qué significa ese signo? Y la persona decía en función a lo que veía. Aumentamos a un 34% de los participantes se inclinan por la opción de dolor de pecho. O sea, disminuimos, disculpa, 80 y tantos a 34. Sin embargo, es muy, muy alto el porcentaje que entiende esta señal como una señal equívoca. Se cree que esa información sobre el 83% debe ser comprendido para que sea una señal bien diseñada. O sea, bajo el 83% no es una señal mal diseñada, por lo cual sigo con una tarea pendiente de diseñar este pictograma de dificultad respiratoria. Los otros sí funcionaron bien, que los signos que tienen que ver con la forma adecuada de toser, con la forma correcta de usar la mascarilla y con el lavado de manos no hubo ningún problema y superamos los estándares de comprensibilidad. Lo mismo pasa con el uso inadecuado y bueno, la mayoría entiende
a reconocer mejor las señales de nivel 2, esa fue como una que está en medio, que dependiendo del tipo de información tendían a reconocer ese nivel. Usamos, bueno, hicimos una muestra por la nieve, que tiene bastantes limitaciones. La principal limitación que tiene esa muestra es que no se puede extrapolar, ¿cierto?, a la población total, porque es una muestra similar por conveniencia, donde yo pongo esto en línea y voy compartiendo por mis contactos, y ese contacto va compartiendo para que esta encuesta para que sea respondida, entonces tiene bastante sesgo. Sin embargo, es una aproximación inicial que sobre la inteligibilidad de los pictogramas que se hace inicial, digamos, que tiende a explicar de que las personas con mayor edad, que fue el único rango donde hubo una diferencia, las personas con mayor edad tienden a buscar un icono de mayor iconicidad. ¿Ya? Eso fue como el único variable que se disparó dentro de esta muestra. Insisto, no es representativa por el motivo que ya dije, pero sí nos indica que hay un indicio de que algo pasa ahí con el rango etario. ¿Qué digo con esto? Que la gente con mayor edad necesita mayor información. La abstracción para la persona con mayor edad le cuesta mucho más comprender los mensajes. Las personas más jóvenes tienden a comprender mejor con un nivel de abstracción mayor, ¿no? Insisto, a nivel la edad es un tema que puede hacer la diferencia entre el diseño de información para que la gente lo entienda o no. Y en ese sentido, bueno, insisto en el tema, la gente con mayor edad necesita mayor grado de iconización y la más gente con menor edad puede usar un grado de abstracción mayor. Respecto a las cosas que observé, bueno, algunos fenómenos, ¿cierto? Como clonación dentro de las cosas que uno genera, esto casi intuitivamente, pero existe la clonación cuando yo repito un elemento, existe la zonificación cuando yo empiezo a graficar zonas y voy cambiando el signo, simplificando, ¿cierto? Sacando la información que no es importante y graficándola por zona, y también claramente existe la geometrización que también me ayuda a hacer más simple lo que quiero comunicar. Aquí quiero comunicar a una persona con mascarilla, una mujer con mascarilla, no quiero comunicar sus ojos, no quiero comunicar su mirada, sus cejas, sino que quiero que se entienda que es una persona, una mujer con mascarilla, no otra cosa, ¿no? Entonces, la geometrización me ayuda a sacar la información que no es importante. Y por último, claro, está la supresión, que es donde yo ya directamente quito información estructural del objeto. Si bien es cierto, todo proceso de síntesis es un proceso de supresión, de quitar información, cuando me refiero a la supresión me refiero a una elipse mucho más dura, mucho más estructural. Sin embargo, fíjense curiosamente, esta imagen, que es una imagen de del COVID-19, fue mayor, ya sea independiente del rango etario, fue la única imagen donde el nivel alto de iconicidad, de la izquierda, el nivel alto de iconicidad, ¿ya? Fue mayormente reconocido. No, la gente no reconocía el nivel 2 o 3 porque, tengo una hipótesis, porque quizás el signo es muy nuevo, ¿ya? Yo puedo abstraer las cosas cuando la conozco, pero como el signo este era tan nuevo, necesitaba saber efectivamente que este signo que se presentaba era el de COVID, ¿no? Cosa también curiosa. Por último, quería terminar esta pequeña reflexión respecto a mi investigación sobre algunas cosas teóricas. Súper simple, la comunicación visual es un sistema de comunicación que, como cualquier sistema de comunicación, debe ser aprendido. Entre más yo use imágenes, entre más me relacione con las imágenes, más voy a comprender y más preparado voy a estar para enfrentar situaciones de comunicación. A diferencia del lenguaje escrito y oral que estamos nosotros acostumbrados, que se enseña formalmente, nosotros aprendemos por pura praxis en la comunicación visual, ¿ya? Entonces es una
por lo cual existen personas, si las personas no se relacionan con estos signos que hemos compartido esta tarde, jamás van a comprenderlo y estaríamos frente a personas analfabetas visualmente, cosa que es muy peligroso en el contexto de la comunicación de red. Las personas tienen que estar constantemente con estos mensajes para que la aprendan y lo usen correctamente. Esto viene, la infografía que conocemos nosotros ahora, según mi investigación, viene inicialmente se ve, digamos, a través de la historia del arte rupestre, la escritura, la cartografía y la novela gráfica. Está todo concadenado y eso ha permitido de que nosotros ahora tengamos esa capacidad para reconocer figuras, para reconocer mensajes dentro de nuestros contextos de comunicación. Súper importante también que hemos aprendido del cine, del cómics, el enfoque, el encuadre, cómo yo veo, cómo yo posiciono al que ve el objeto, lo emplazo o lo dejo como un espectador pasivo. También es interesante considerar ese aspecto dentro de la significación. Referido al diseño pictograma, se aprecian dos tipos. Los signos simples, que son los que hablaba al principio sobre esta ISO, de diseño de pictograma, pero existen signos complejos. Por ejemplo, me quedo con el dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es un signo complejo. ¿Por qué? Porque es un signo compuesto por muchos microsignos. El microsigno de la mano en el cuello, el microsigno del ojo, el microsigno de la contracción de la boca, el microsigno de cuando yo me cojo de hombros, etc. Entonces, hay signos que no puedo usar una síntesis elevada porque los microsignos necesito ciertos recursos para que estos sean comprendidos visualmente. Y por último, la investigación demuestra que una inapropiada configuración inicial de estos microsignos afecta con mayor grado la comprensión o inteligibilidad y el propio nivel de síntesis. Así que la gente que trabaja en esto, ojo con eso, entiendan que cuando se trabaja en diseño de comunicación, en diseño informativo, con infodiseño, ¿ya? Se trabaja con signos, microsignos y teniendo en norte siempre de que estos mensajes tienen que ser comprendidos de forma adecuada para las personas que fueron diseñadas. Por eso que una correcta configuración sintética que implica la supresión de la cuasi información, o sea, información que no me sirve, permite hacer más inteligible la imagen y hacer más rápida su percepción y uso. Por último, quería cerrar con esta frase: una infografía profesional puede salvar vidas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que súper interesante todo esto. Uno, fíjate, como que no logra dimensionar la importancia de repente de símbolos tan sencillos que podríamos tener en nuestra vida diaria. Me impacta cómo afectó en ti el tema del terremoto y cómo empezaste a trabajar en esto. Lo encuentro súper impresionante y en buena hora, digamos, porque por Dios, qué investigación tan tremenda has hecho. Sí, bueno, son varios años en realidad, son hartos libros quemados, harto tocar puertas. En Chile el tema de la desinformación no es un tema tan común que todo el mundo te dice, traje desinformación, perfecto, no están así, ¿no? Fíjate que estos proyectos terminan haciendo los agencias de publicidad. Claro. Personas que no tienen el conocimiento y que toman este proyecto como un mensaje más, ¿no? Pero estamos frente a un mensaje muy importante, tipo de mensaje que puede hacer la diferencia en tomar una buena decisión o una mala decisión. Tenemos dos preguntas del público, César, que queremos pasar a revisar. Ya, perfecto. Vamos a ver. Hans Stevens nos dice, ¿cómo se relaciona el neuromarketing con los distintos diseños gráficos? A ver, el neuromarketing, por lo que entiendo, digamos, no es especialidad, pero tiene que ver con los procesos cognitivos y emocionales que
influyen en las decisiones de compra. Me imagino que hay relaciones que tienen que ver con percepciones, o sea, una de las cosas que también, bueno, no toqué acá, que tiene que ver con las emociones, trabajé con un autor que se llama Reeves, que habla sobre la función de las emociones, ¿ya? Que es muy interesante, que dentro de lo que se relaciona con mi tema, está la función social de la emoción, de mantener cohesionado, digamos, un grupo de personas, y también está la función social de mantenerte vivo, digamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la sobrevivencia. Me imagino que, bueno, el marketing toma siempre temas de ciencia con el fin de vender. Acá, como fui claro al principio, deben haber cosas que se relacionan, pero no es el tema de mi especialidad. Sí, Perfecto. pero sí debe haber, me imagino que quiere apuntar al tema de la parte emocional, y sí, esto tiene mucho que ver con la emoción. El salvaguardo, o tratar de estar a salvo, es un asunto extremadamente emocional. ¿Sí? Por cierto, tiene que tener mucho que ver. Sí. ¿No? Muy bien, vamos a la otra pregunta. Paloma nos dice, ¿existen normas oficiales nacionales en cuanto a la creación y uso del diseño de prevención? Pregunto porque las ISO son internacionales, pero en nuestro país somos top 10 en desastres naturales. Es la misma pregunta que tenía yo. ¿Qué pasa con las normas? No, mira, existen normas internacionales bueno, nosotros estamos acogidos sobre un tratado de Asia-Pacífico, donde en algún momento se desarrollaron una serie de signos que se usarían en toda la costa de nuestro continente. Curiosamente, búsquenos, bueno, los pongo en mi tesis, pero curiosamente esos signos, a mi entender, la profundización que se hace sobre la investigación es muy somera, muy discreta, y no responden a perfiles de usuario. Aquí hay que entender algo, los signos estos estándares obedecen a perfiles de usuario. De hecho, el test de la ISO, cuando habla de scope sobre la investigación, justamente te dice para quién es. ¿No? Es para niños, es para adultos, y eso habla sobre perfiles de usuario. No, en Chile no existe nada de eso. ¿Pero se usa la norma ISO en Chile? ¿Se enseña al menos en las escuelas de diseño? No, en las escuelas de diseño no se usa como estándar. No. Mira, ¿ese es un paso a dar, crees tú? Por supuesto, yo llevo años en este tema, sí, y sí, por supuesto. Es que el que enseña esa información es una persona que tiene que creo que lo dije, ¿no? Tiene que estar muy bien instruido, es una comunicación extremadamente técnica. La publicidad es una comunicación, a mi entender, que si bien tiene técnica, es más bien, quizás funciona con talento, con una buena idea, se ocurrió caja negra y ya está. Esto no, esto es técnico, obedece a perfiles, obedece a factores de legibilidad, de lecturabilidad y otra cosa, a factores semióticos, a factores de iconización, de niveles de síntesis. Entonces es una comunicación muy técnica que es necesario estudiarla. Sí, aquí que claro, cualquiera que estudie y se perfeccione puede trabajar en esto. O sea, eso. César, pero ¿sabes qué? A propósito de eso, los diseñadores son personas obviamente muy creativas, ¿no? Sí. Y relacionando con lo del neuromarketing, no puedo dejar de mencionar un ejemplo que vi durante la pandemia. Como tú dices, todo el tema de diseño y de mensajes en la pandemia era todo nuevo, ¿ya? Entonces, podíamos tener cualquier cosa. No puedo olvidar, fíjate, una ficha que hicieron en Calama a propósito de la distancia personal, ¿ya? Una de las imágenes de Calama es el zorro, ¿cierto? Los zorros del norte, ¿no? Con todo su tema ahí del fútbol y el estadio y qué sé yo. Entonces hacen una imagen que son dos personas separadas por dos zorros, y esos dos zorros te daban 1,50 m. Entonces, ¿cuál crees tú que es la delgada línea entre innovar, entre entregar un mensaje bonito, un mensaje con pertenencia del territorio y el estándar? ¿Dónde crees tú que está la línea? Mira, es una pregunta que hay muchos autores
que se pelean con esta pregunta. O sea, hay un autor que se llama Edward Tufte, que corre por el carril de la excelencia gráfica, donde dice que cualquier línea que te pones tiene que tener un sentido comunicativo. O sea, todo lo que no es comunicativo es decoración, va por esa línea. O sea, si pusiera dos zorros, Edward Tufte, o sea, tipo, colapsa, ¿cachai? En cambio, hay una corriente el tipo se llama Holmes, que hace información con metáforas, ¿ya? Que es un poco lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y un sentido más figurado, no literal, figurado. Mira, yo no soy nadie para decir que es mejor. Todas las cosas en comunicación dependen. Creo que cuando uno dice esto es así, esto no es así, creo que comete un error. En comunicación no está todo bien ni está mal, todo depende, ¿no? Depende. Si eso del zorro funciona para Calama, para lo que sea, y lo encuentra atractivo y al final cumple la función de mantener la distancia, está bien. El problema está que si estoy fuera de código, si no conozco el zorro y veo eso, digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, claro. hay que tener cuidado siempre en los códigos. O sea, si el código es conocido, el código es comprendido, ¿cierto? Por la persona que lo está usando, está muy bien. Y recuerden que la imagen tiene también tres formas de usarse. Está la imagen icónica, en la que yo trabajo. Está la imagen simbólica, que es otro tema. Y está la imagen retórica. Entonces, la misma imagen funciona bajo tres formas diferentes. Entonces, eso hace mucho más complejo responder esa pregunta, porque tiene lógicas diferentes. Pero tratando de obligando a responder, yo creo que, mira, si en diseño nuestra función está bien. Perfecto. Oye, y fíjate que ayer estuvimos conversando con Paola González desde Temuco, en otro ámbito. Ella era mucho de la innovación con los software, el trabajo mucho 3D, incluso nos metimos un poco en el tema de inteligencia artificial, súper interesante. Y Paola nos hablaba de las lecciones, ¿no? Que ella había tenido como 3 grandes lecciones a lo largo de su vida profesional. ¿Qué te pareció la lección del trabajo con los niños y con respecto a las observaciones que te hicieron? Me parecieron tan interesantes. Mira, fue un golpe de realidad, porque Yo creo, ¿no? yo llevaba trabajando 15 años en esto y que te digan cosas que son obvias y te lo diga un niño que nunca estudiado diseño, es como un golpe de realidad, o sea, genial. O sea, buen ejercicio, ¿no? Como para implementarlo más frecuentemente. Es un ejercicio que debería hacerse más constantemente, porque los diseñadores nos olvidamos que trabajamos con personas y para personas. Entonces, lo que uno puede saber no siempre es lo que realmente la gente necesita, y cómo lo comprende. Por eso es que esto que también de repente es muy mal visto, el codiseño, hay que entender bien el codiseño, no se entienda bien el juicio. El codiseño, que es diseñar junto al usuario, cuando es contextualizado, cuando es medido, por ejemplo, este caso es espectacular porque al final te sitúa. O sea, uno viene pensando sobre retórica visual, viene hablando sobre CATS, viene hablando sobre transposiciones de imágenes, y un niño te dice, oye, pero esto no es un juego. Y claro, oye, ¿por qué me pusiste cerros si aquí no hay cerros? Por ejemplo, eso. Buenísimo, lo encontré notable, ¿no? Buenísimo, claro. Y esas cosas los diseñadores, yo las clases le hago a los diseñadores de Starbucks, ¿no? Ese que tiene un Mac, que pone Starbucks y diseña, aquí nada que hacer. Esto es observación pura y dura. Es un trabajo muy etnográfico, estar con la gente ahí que está en contacto con el mensaje. Buenísimo. César, para quienes quieran contactarse contigo en el futuro, ¿cómo se pueden contactar contigo? Como quieran, por mi correo, por mi teléfono, creo que lo dejé, no sé si está ahí en pantalla está, ese es tu Instagram, César Sagredo, tal cual, ¿no? Sí, mi Instagram, sí. Perfecto. Pero ahí, si quieren ver fotos de comida. ¿Por qué de comida? Oye, lo de las paltas. Yo necesito ese autoadhesivo en las paltas en mi vida. ¿Qué cosa? Ese autoadhesivo que traen las paltas. Está buenísimo. ¡Qué bueno! ¿Por qué no se usa? Eso es algo muy simple, útil. Sí. Claro, me siguen en Instagram o en WhatsApp, o como sea, si quieren un libro, si quieren alguna otra información. Libros tengo mucho. Si les interesa el tema, si los pude contagiar con esto, yo feliz.
Excelente. César Sagredo, entonces, @César Sagredo es el Instagram. César, que es diseñador gráfico, licenciado en diseño, magíster en ciencias de la comunicación y candidato a doctor en diseño de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, que esta tarde, ya tarde noche, está desde Concepción conversando con nosotros en Activo Festival. César, te agradecemos mucho tu participación, lo importante de tu entrega, ¿cierto? Y del trabajo que tú estás haciendo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, yo feliz de participar en su festival, más aún cuando se hacen regiones, que se agradece mucho. Perfecto. Gracias, te invitamos a seguir conectados los próximos días, ¿eh? Sí. Tenemos más charlas interesantes. Muchas gracias, César. Bueno, y así llegamos al fin de esta segunda jornada ya de charlas en Activo Festival. Los dejamos invitados e invitadas a seguir la programación de Activo Festival en nuestras redes sociales y a seguir participando de las actividades virtuales y presenciales de este año. Mañana los esperamos con las conferencias de Macarena Morales. Mañana nos encontramos temprano en la mañana. Muchas gracias y buenas tardes.